En San Pedro de las Colonias, como es de sobra conocido, han ocurrido acontecimientos de suma trascendencia. En este pueblo, Francisco I. Madero inició su carrera política en pos de la democracia. Aquí concibió, escribió y publicó su libro La sucesión presidencial, y durante los distintos periodos de la llamada Revolución, San Pedro fue escenario de otros hechos de gran importancia. Uno de ellos fue la Batalla de Abril de 1914, combate que fue considerado por muchos expertos como militar y estratégicamente más relevante que la Batalla de Torreón y otros combates que quizás fueron más publicitados, pero que realmente no tuvieron la importancia estratégica que tuvo la Batalla de San Pedro, en la cual las tropas de la gloriosa División del Norte del Ejército Constitucionalista se enfrentaron contra 3 ejércitos del gobierno federal huertista. El 22 de marzo, al filo de las 11 de la noche, Madero y el vicepresidente Pino Suárez son sacados de su prisión y vilmente son ejecutados en la parte trasera del penal de Lecumberri. Madero fue ejecutado de 2 balazos en la cabeza. La prensa huertista falsea la información diciendo que un grupo de maderistas trataron de rescatarlos y en la balacera murieron los 2. Claro, no dicen que de 2 tiros en la cabeza. En San Pedro, la noticia de la ejecución del presidente Madero tiene reacción inmediata. El pueblo se indigna ante el incalificable crimen. El gobernador Venustiano Carranza y la legislatura del estado desconocen al Chacal. Por cierto, el distrito de San Pedro estaba representado por el periodista maderista Gabriel Calzada, quien publicara con el patrocinio de Madero, aquí en San Pedro de las Colonias, el periódico llamado El Demócrata. Don Venustiano emite un decreto desconociendo al gobierno tirano de Huerta. En México, Urquizo y los coahuilenses partidarios de Madero huyen como pueden al norte. En San Pedro, el pueblo se rebela y la gente desconoce a Victoriano Huerta. Soledad González acompaña a Sara Pérez, la viuda de Madero, en esos momentos tan tristes. San Pedro está de luto y Petra Herrera, Toribio de los Santos, Salomé Hernández y los demás maderistas de este pueblo se aprestan de nuevo a tomar las armas, ahora para derrocar al tirano y al usurpador Victoriano Huerta. En este pueblo, los seguidores de Madero desconocen también a Victoriano Huerta y ante la reacción de los pobladores, el usurpador envía al general Fernando Trucy Aubert a tomar la plaza. Ante la inminente llegada del ejército federal a San Pedro, los maderistas, aliados ya al gobernador Carranza, salen huyendo. Se cuenta que Fernando Trucy era un militar despiadado que desde su llegada a San Pedro manda de inmediato a fusilar a un buen número de sanpetrinos. El 26 de marzo, en la Hacienda Guadalupe, se firma el plan que lleva el nombre de esa hacienda. Entre los revolucionarios que lo firmaron se encontraba el entonces subteniente Salomé Hernández, quien con coraje participa en esta segunda fase de la Revolución Mexicana. En San Pedro se estableció una guarnición federal en la que, como se mencionó, se cometieron muchas atrocidades contra la población. Este era el pueblo de Madero y el odio de Huerta por todo lo que oliera a maderismo era palpable. Por cierto, ya el 12 de marzo en México se habían reunido los revolucionarios sublevados en el norte contra Madero con Victoriano Huerta y se adhieren a su causa. Entre ellos están Pascual Orozco, Benjamín Argumedo y Cheche Campos. Junto con ellos andan los agraristas de la Laguna, a quienes Huerta les promete restituirles sus tierras despojadas y repartirles más superficie. En el país, Carranza, después de firmar el plan de Guadalupe, se retira más al norte,
Y en Piedras Negras, el 20 de abril, llama a los revolucionarios de 1910 a que se levanten en armas y ofrece reconocerles sus grados militares. Los jefes de la revolución maderista responden: están ya de nuevo en armas, dispuestos a vengar la muerte de Madero y hacer respetar el orden constitucional que fue roto por el dictador jalisciense. A Carranza lo sigue Francisco Eli Urquizo, quien lo acompaña en su peregrinar por el noreste del país. En Sonora y Chihuahua se inicia la lucha armada de nuevo. Francisco Villa y sus hombres le dan forma a lo que sería la División del Norte, y en el Pacífico, Obregón organiza pronto el Ejército Revolucionario del Noroeste. Mientras tanto, a Huerta, en el centro y el sur, lo reconocen varios gobiernos estatales y la Cámara de Diputados, y los gringos legitimizan su gobierno. Pero definitivamente, Victoriano Huerta no logra pacificar al país. La lucha se da en Morelos, en el sur, en el centro y particularmente en el norte. Villa traba combates muy importantes en Chihuahua. Poco a poco se va ganando terreno en el Pacífico. En Tamaulipas y en Durango las tropas de la División del Norte siguen combatiendo. Esta, por cierto, nace en la Loma Durango, y la comarca lagunera será uno de los escenarios definitivos en la lucha contra el general Victoriano Huerta, quien empieza a tener problemas con el gobierno americano, el cual fue determinante para que fuera impuesto en la presidencia de la República. El año de 1913 transcurrió en medio de batallas decisivas para el futuro de la revolución constitucionalista. Para esas fechas ya se había unido a la División del Norte el entonces coronel Toribio de los Santos, sanpetrino seguidor de Madero desde los primeros días, así como se unieron también a la causa constitucionalista los hermanos Espiridión, el capitán Salomé Hernández, y como artillero, bajo el mando de Felipe Ángeles, combatió Raúl Gámez, hijo de don Francisco, quien fuera allegado al mártir de la democracia. Entre los sanpetrinos que combatieron en las batallas de Chihuahua y Durango, estaba también la entonces capitana Petra Herrera, noble y brava mujer sanpetrina, quien también tomara parte en la primer toma de este pueblo en abril de 1911. El cerco contra el ejército federal se cerraba en el norte. Francisco Villa sostiene una serie de batallas victoriosas, llega a la Loma Durango y luego en Gómez Palacio se traba un feroz combate en el Cerro de la Pila. Los federales se acantonan en Torreón, donde se espera una batalla que fue muy publicitada. Villa y su División del Norte inician el asedio en marzo de 1914 de lo que sería la Batalla de Torreón. En esta etapa de la contienda, Toribio de los Santos tiene un papel destacado, como se menciona en el libro Las grandes batallas de la División del Norte, de los hermanos Aguirre Benavides. Según narra también el cronista José Manuel Martínez Romero, especialista en el tema, Francisco Villa se entera que provenientes del noreste de México, por las vías que vienen de Monterrey, se vienen dos poderosos ejércitos a reforzar a Refugio Velasco, jefe de la División de la Laguna del gobierno federal. Se trata del ejército de la División del Norte de los federales y de la llamada División del Bravo, proveniente de Tamaulipas. Juntas, estas dos fuerzas superan los 8,000 elementos fuertemente armados y en óptimas condiciones. Villa, según el relato, envía al entonces coronel Toribio de los Santos y sus hombres a que les hagan frente por el rumbo de la estación llamada posteriormente Gregorio García, y el revolucionario sanpetrino, después de trabar combate con las avanzadas federales, logra destruir las vías del ferrocarril y al volar un buen tramo, impiden el paso de los refuerzos federales. Algunos opinan que de no haber sido por el sanpetrino, los federales hubieran reforzado a Velasco en Torreón y quizá la historia hubiera tomado otro derrotero.
En esos días, a cargo de la guarnición federal, en San Pedro estaba el general Juan Andreu Almazán, quien se integrara a la revolución maderista, pero quien rompiera con Madero por el incumplimiento cabal del Plan de San Luis. Por cierto, se cuenta que en esos días, la todavía villa de San Pedro de las Colonias estuvo a punto de ser convertida en ciudad a iniciativa del general Andreu, como lo relata la historiadora Josefina Moguel. Una vez frustrada la iniciativa para la elevación de San Pedro al rango de ciudad durante el huertismo, Juan Andreu Almazán es enviado a Sacramento, donde libra una batalla que se desarrolla de forma paralela a la de Torreón, la cual gana, pero esto no tendría ningún significado, pues el Centauro del Norte ya había tomado la vecina ciudad. Una vez vencidos en Torreón, los federales al mando de Refugio Velasco se retiran al municipio de Viesca, mientras que en San Pedro de las Colonias se encontraban el general Javier de Maure y Arnaldo Caso López, quienes después de combatir con Toribio Ortega y Rogelio Hernández, vieron que no era conveniente tratar de atacar a Villa en Torreón, y se dispusieron a esperarlo en San Pedro, donde ya estaban acantonados los otros dos ejércitos federales, la División del Norte, al mando de Carlos García Hidalgo, y la División del Bravo, al mando del general Mas. Como narra Martín Luis Guzmán en las memorias de Pancho Villa, una vez restaurado el orden en Torreón, la División del Norte prepara el asedio a San Pedro de las Colonias, donde se encuentran en un momento dado las fuerzas más importantes del gobierno de Victoriano Huerta, y donde se trabará un combate que, según algunos historiadores, fue más sangriento y militarmente más importante que la toma antes mencionada. El ataque a San Pedro de las Colonias inicia prácticamente el día 3 de abril de 1914, cuando Villa ordena a Tomás Urbina salir al mando de las tropas que combatirán en San Pedro. Las tropas bajo el mando de Urbina eran las de la brigada del general Robles, la brigada del entonces coronel Raúl Madero González y parte de las tropas de los generales Luis y Maclovio Herrera. Días después salió la brigada Zaragoza con parte de la artillería, la cual salió por tierra, así como los famosos cañones El Niño y El Chavalillo, que fueron transportados en sus plataformas por las vías férreas. Mientras, en Torreón, Villa preparaba el resto de las tropas para atacar San Pedro de las Colonias y para tomar la plaza donde se han establecido ya las tropas federales de la División del Norte y la División del Río Bravo. El general Ortega avanza el día 4 de abril, pero se encuentra una férrea resistencia por parte de las tropas, que venían al mando de varios de los más experimentados mandos del gobierno usurpador. Mientras tanto, las tropas derrotadas en Torreón estaban en Viesca y Velasco empezaría una serie de movimientos para concentrarlas en San Pedro. Con él estaba el valiente Benjamín Argumedo y sus agraristas, los cuales habían empezado siendo maderistas, pero que al no cumplirse prontamente con el Plan de San Luis, se habían rebelado primero, uniéndose a Pascual Orozco, y después se unieron a Huerta, quien les había prometido la restitución y el reparto de las tierras por las que los laguneros luchaban. Entre esas tropas se dice cómo estaban también Pedro de Verona Rodríguez Triana y el coronel Manuel López, entre muchos otros sanpetrinos y laguneros que creyeron en la promesa huertista. Las escaramuzas y combates continuaron. El fuego fue constante en los siguientes días. Al ver Villa que las cosas en San Pedro se estaban complicando, poco a poco fue movilizando con más rapidez sus tropas. En San Pedro, las tropas federales, se dice, eran aproximadamente 6,000 elementos y no menos de 10 piezas de artillería. Según el recuento, el general de Maure tenía unos 1,700 hombres y 4 cañones. El general García Hidalgo contaba con unos 1,700 elementos y 2 cañones. El general Mas, 1,300 hombres y 4 cañones. El general Romero, unos 500 y aproximadamente otros 800 elementos al mando de otros generales y jefes menores. Estas tropas, aparte, estaban recibiendo provisiones y refuerzos de manera constante.
Conforme van llegando a San Pedro, las tropas villistas se van sumando con gran entusiasmo al combate. Por el centro, viniendo de Torreón y de cara a la parte de Agua Nueva, venían las tropas de Tomás Urbina, Rosalío Hernández, José Rodríguez y Maclovio Herrera. Por el flanco derecho y extendiéndose hasta el sur, la línea estaba integrada por los hombres de Calixto Contreras, José Isabel Robles, Eugenio Aguirre Benavides y Raúl Madero. Cubriendo el ala izquierda rumbo a la América y las Carolinas, estaban las tropas de Toribio Ortega, Miguel González y el sanpetrino, ya con grado de general, Toribio de los Santos. El día 5 de abril, el combate se generaliza y se prolonga hasta la madrugada del día 6. Los hombres de Villa logran avanzar hasta unos 500 metros de la estación del ferrocarril y de las casas de la orilla de San Pedro, donde los federales estaban atrincherados tras de cientos de pacas de algodón que fueron usadas como barricadas. Entre las tropas que se van acercando a San Pedro vienen Petra Herrera, Salomé Hernández y bajo las órdenes del ya general combaten los hermanos Tomás y Espiridión Méndez. Entre los días 7 y 9, las tropas federales de Velasco tratan